En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La pretensión estadounidense de hacerse con Groenlandia, reactivada con una crudeza inusual por uno de los asesores fundamentales de Donald Trump, por Stephen Miller, en televisión hace nada, no es una iniciativa extravagante o una boutade. Es la exhibición, bien a las claras, descarnada, si me apuran, de una forma de entender el poder, la soberanía y la seguridad nacional que no es nueva, sin embargo, que ha acompañado a Estados Unidos desde casi su nacimiento, pero especialmente desde finales del siglo XIX y que hoy pues simplemente reaparece. Miller expresó sin matices que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos y que Dinamarca carece de derecho a ejercer control sobre ella, pero sobre todo la parte fundamental de su argumento, el aldabonazo geopolítico en sus argumentos es: nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. Ese es el núcleo, al final, de su doctrina, de la de Washington hoy en día. No es la legalidad, no son los acuerdos, no es lo que digan los habitantes del territorio, es puro poder. ¿Quién puede impedirlo? Europa reacciona con la habitual inercia moral, declaraciones airadas, llamamiento a cerrar filas, apoyando a Dinamarca, pero en el fondo todo lo que late bajo esas protestas es la conciencia incómoda, pero a la vez indisimulable, evidente, de que no disponemos de herramientas reales para frenar al aliado, al supuesto aliado. El continente, lo sabemos, está trufado de bases militares de Estados Unidos, sus capacidades de defensa siguen fragmentadas, los ejércitos europeos han sido moldeados durante décadas por la propia Estados Unidos para complementar a Washington, no para contenerlo ni para disuadirlo. Cuando Miller afirma que Estados Unidos es la potencia de la OTAN, se inspira, según él mismo, en el hermano mayor soviético con el Pacto de Varsovia. Y esto genera gran ruido, gran escándalo en las capitales europeas, pero al final es algo que sabe todo el mundo. Europa no tiene autonomía estratégica y el margen de maniobra es fundamentalmente simbólico, el recurso al pataleo. Washington lo sabe. La cuestión de Groenlandia, por tanto, no es un exabrupto, es una prueba de fuerza, de quién manda. Un ensayo de hasta dónde puede llegar la redefinición de esferas de influencia que la administración Trump considera legítima en este ciclo histórico. Porque controlar Groenlandia es, en términos geopolíticos, controlar buena parte del tablero ártico, fundamental. Proyectar poder hacia Europa, vigilar a Rusia y sobre todo anticiparse a la presencia creciente de China en la región a través de su aliado ruso. Lo relevante es que esta forma de justificar adquisiciones territoriales pues tampoco es nueva, ni mucho menos. No hay más que irse a finales del siglo XIX, principios del XX, en términos históricos antes de ayer, para ver, por ejemplo, el caso de Hawái, que ahora a todos nos parece muy obvio que sea parte de Estados Unidos, pero era un Estado organizado, con una monarquía soberana reconocida internacionalmente, que fue desestabilizado por empresarios estadounidenses y luego invadido por marines en 1893. En 5 años, incorporado y anexionado unilateralmente en 1898. ¿Les suena la fecha? Porque también así consiguieron Puerto Rico, que ahora es Estado libre asociado, por la pura fuerza de las armas, sin ningún respeto por los habitantes, ignorando cualquier noción de derecho de autodeterminación. El caso es que en ambos casos Washington se salió con la suya, se impuso, incorporó territorio. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. Y es lo que esgrime ahora Stephen Miller y lo que recuerda una vez tras otra a Donald Trump. El derecho internacional viene después. Una vez consolidada la situación, pues ya
cuando nada se puede revertir, hechos consumados. La evocación de estos precedentes sirve para entender que para ciertos sectores del poder estadounidense anexionar Groenlandia no sería un salto cualitativo, no sería un cambio, sería la continuación natural de una tradición histórica en la configuración de los territorios estadounidenses. Si nos queremos remontar más allá, no hay más que ver Texas y tantos ejemplos. Este mensaje, además, el de Stephen Miller, se lanza en un contexto internacional marcado por un retorno explícito de las esferas de influencia. Rusia lo ha hecho en Ucrania, China lo plantea una y otra vez, al menos discursivamente, en torno a Taiwán. Y es que para Pekín, para la segunda potencia económica y militar en discusión y en disputa ahora mismo, una eventual anexión estadounidense de Groenlandia es una mala noticia estratégica, lo sabemos. Cercena sus posibilidades de expansión en un Ártico que presumiblemente va a ser operativo por el cambio climático en pocas décadas, pero al final un mundo en el que Estados Unidos se apropia de Groenlandia de esta manera es un mundo también más propicio al movimiento chino, tanto bélico como negociado, sobre Taiwán. Al final, lo que pretende Estados Unidos como buena potencia revisionista ahora mismo es el dominio completo de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, del norte al sur. Si Washington controla su vecindario ampliado desde la Patagonia hasta el Ártico, bien por adquisiciones de territorio, bien por gobiernos que le son simpáticos, bien por ocupaciones peculiares como la de Venezuela, al final proyectará poder hacia las dos grandes regiones de competencia global, hacia Eurasia, hacia el Indo-Pacífico. La pregunta clave ahora mismo no es tanto qué va a hacer Estados Unidos, que lo está diciendo, que no está siendo críptica, que está diciendo vamos a hacer esto porque lo necesitamos, porque nos conviene y sobre todo porque podemos. La pregunta es ¿qué pueden hacer los demás actores en este escenario? China lo que hace es observar, consciente de cada movimiento estadounidense reconfigura sus propios cálculos, mientras que al final Europa es la que se queda descolgada y la que pierde el paso. Hemos entrado definitivamente en un sistema de potencias que reclaman esferas de influencia y que las obtienen si nadie lucha por evitarlo. Lo que ha dejado caer Stephen Miller es que nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por Groenlandia y todo parece señalar que Europa no está ni dispuesto ni capacitado para afrontar una defensa de la soberanía danesa sobre Groenlandia. Así que es lo que hay. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se lo pierdan, no se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Primero, los titulares de información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. El chavismo cierra filas en torno a Delcy Rodríguez. Tras la captura de Maduro, el chavismo cierra filas en torno a Rodríguez, la nueva presidenta encargada de Venezuela, que ha dicho que ningún agente externo gobierna el país y que tiene como desafío dibujar una nueva relación con el presidente de Estados Unidos. Trump, entre tanto, exige a Venezuela que rompa relaciones con China, Irán, Rusia y Cuba. Esto es al menos lo que informa la cadena estadounidense ABC, según la cual el secretario de Estado Marco Rubio ha trasladado a los legisladores republicanos que la Casa Blanca ha exigido a Delcy Rodríguez que finalice relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo. Según esta cadena de televisión, la administración Trump cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros, dice, están llenos y tendría solo un par de semanas el gobierno venezolano antes de caer en la insolvencia financiera si no logra vender sus reservas. Goldman Sachs celebra su conferencia anual del sector energético. Acto al que acudirán las principales empresas energéticas y petroleras del país y en la que participará el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. La reunión se produce después de que Donald Trump dijera que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Petro lidera en Colombia una marcha contra Trump. El presidente colombiano Gustavo Petro lidera una manifestación en Bogotá para defender la soberanía nacional en medio de las tensiones con Trump tras la detención de Nicolás Maduro. Estados Unidos eleva el tono respecto a Groenlandia. El tono de la administración estadounidense frente a Groenlandia sigue subiendo. Según la Casa Blanca, Trump estaría estudiando diversas opciones para hacerse con el control de la isla y eso incluye el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. También estaría dispuesto a comprar la isla. Los asesores presidenciales estarían preparando un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio. Estados Unidos y Ucrania, además, continúan las negociaciones para lograr un acuerdo de paz. Negociaciones que continúan después de que los europeos Kiev y Washington lograran ayer en París avances sobre las garantías de seguridad para Ucrania una vez haya un alto el fuego. Y en Bruselas, reunión de los ministros de Agricultura. Titulares de Agricultura de la Unión Europea que se reúnen a iniciativa de la Comisión Europea tras las protestas de los agricultores en Bruselas el pasado mes de diciembre, después de que el Ejecutivo Comunitario haya propuesto un conjunto de herramientas para aumentar los recursos de la política agrícola común en el futuro presupuesto plurianual. Y ya, sin más espera, ampliamos de todos estos asuntos, Blanca. El Gobierno se ofrece a mediar y buscar una solución dialogada a la situación de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que hablarán tanto con los líderes opositores como con la presidenta Delcy Rodríguez. Dice el ministro que el Gobierno español se implicará en lograr una transición pacífica en Venezuela. Insisto, dialogada, negociada, entre venezolanos, pacífica y democrática. Estaremos dispuestos a hacerlo entre venezolanos y, por supuesto, entre distintos países de la comunidad internacional. Para Álvarez, la intervención estadounidense en Venezuela sienta un precedente muy peligroso. Que lo que está sucediendo en Venezuela, por supuesto que afecta en primer lugar y muy directamente al pueblo venezolano, pero va mucho más allá. Es un precedente muy peligroso para eso que llamamos el orden mundial, para un orden mundial basado en reglas. Y por lo tanto, en estos momentos, lo que hay que decidir es si estamos con el derecho internacional o si no estamos con el derecho internacional. En este contexto, el ministro de Exteriores se ha mostrado partidario de poner en marcha una alianza mundial por el derecho internacional. Y yo creo que este es el momento de que lancemos una alianza mundial por el derecho internacional y el multilateralismo, porque el multilateralismo no es simplemente una bonita idea de relaciones internacionales,
es la base misma de las relaciones pacíficas y estables entre estados. Es la forma que tenemos los estados para enfrentarnos a los problemas globales y que a nadie le quepa duda. La igualdad soberana de los estados, el derecho internacional, las Naciones Unidas, los principios de la Carta de Naciones Unidas son a escala internacional lo que la democracia es a escala nacional. Alianza que aplauden y apoyan desde Colombia. Iván Cepeda es candidato a la presidencia colombiana. Vamos a hacer que los contactos con otros gobiernos de la región, como el gobierno de la presidenta Sheinbaum y también con el gobierno del presidente Lula da Silva, como también con otros gobiernos que acaban de firmar una declaración con relación a lo ocurrido en Venezuela, se convierta en una alianza para precisamente hacer frente a este propósito expansionista, imperialista, hay que decirlo así exactamente, que plantea el gobierno Trump para la región y para el futuro de Latinoamérica. Cepeda recuerda además a Donald Trump que Colombia es una nación soberana. Pues nosotros somos una nación soberana. Nuestro presidente, el jefe de nuestro Estado, se respeta, como se respeta también nuestra dignidad como pueblo y como nación. Y eso lo vamos a hacer valer. Hoy, precisamente en Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro liderará una marcha para defender la soberanía nacional en medio de las tensiones con Donald Trump tras la detención de Nicolás Maduro. Todo ello mientras Estados Unidos estaría ya diseñando su hoja de ruta en el país caribeño, una hoja de ruta que pasaría porque Venezuela cortase sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba y trabajase solo con Estados Unidos en la producción de petróleo. Rubén Gil. Estados Unidos comienza a mandar en Venezuela y lo hace en el sector que más le interesa, el petróleo. Según informa la cadena estadounidense ABC, la administración Trump habría comunicado ya a la presidenta interina del país, a Delcy Rodríguez, que Venezuela deberá finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo. Esto es lo que habría comunicado el secretario de Estado Marco Rubio en una reunión con legisladores republicanos. Según esta cadena de televisión estadounidense, la administración Trump cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros, dice, están llenos y el gobierno venezolano tendría solo un par de semanas antes de caer en la insolvencia financiera si no logra vender sus reservas. El plan de Estados Unidos sería controlar, como vemos, el petróleo venezolano. El propio Trump ha anunciado que el país entregará a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles para ponerlos en el mercado. Pablo de Vicente es asesor financiero de Volutio Capital Investment. Eso sí, el petróleo, lo que ha pasado es la última noticia de que se van a trasladar 50.000 millones de barriles. Pues esto lo que ha hecho es que la subida que tuvimos ayer del crudo, haya retrocedido al haber más crudo en el mercado. Yo creo que las mejores expectativas para los inversores que puedan acceder, yo creo que es el mercado de bonos. Es tremendamente volátil y tiene un riesgo bastante importante porque tanto el Estado como la petrolera del país está en suspensiones de pago. China ya ha condenado estas informaciones y asegura que Venezuela es un país soberano y que disfruta de soberanía plena y permanente sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas. Pekín acusa a Estados Unidos además de cometer actos de intimidación y de violar gravemente el derecho internacional. Mientras y durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, países como Colombia, Chile, México y Brasil han condenado la intervención estadounidense y han advertido de que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región. Estados Unidos no solo está mirando a Venezuela, sino que también lo hace a Groenlandia. Es más, está subiendo el tono en las últimas horas al asegurar que la Casa Blanca está estudiando diversas opciones para hacerse con el control de la isla y eso incluiría el uso de las Fuerzas Armadas. Paloma Arnaldos. Desde su primer mandato, Trump ha planteado la idea de comprar Groenlandia, pero después de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, el presidente estadounidense ha renovado sus llamamientos para que el país tome el control de Groenlandia por cuestiones estratégicas y ya estaría sobre la mesa una posible intervención militar. Extremo, eso sí, que desmiente por el momento el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Me basaré en lo que dice el presidente y no se mencionó en su reunión de hoy con nosotros ni lo he discutido, así que no lo sé. Creo que mucha gente considera que Groenlandia representaría un posicionamiento estratégico para Estados Unidos. No sé cómo evolucionará a partir de ahí.
Hace referencia Johnson a la reunión mantenida ayer por los legisladores republicanos con el secretario de Estado Marco Rubio, donde les trasladó que la Casa Blanca trabaja ya en un plan actualizado para hacerse con Groenlandia. Y ese plan, asegura Johnson, no contempla por el momento una intervención militar de Estados Unidos. Desde el gobierno español descartan también esa posibilidad y reafirman que Groenlandia es de sus habitantes. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Desde luego nosotros somos solidarios con todos nuestros socios de la Unión Europea. Los territorios no cambian de mano caprichosamente. Hay un pueblo groenlandés que se ha expresado muy claramente y que tiene derecho a también decidir dónde quiere estar. Por muchos motivos, desde luego, no lo barajamos ni como hipótesis. Palabras de Álvarez después de que ayer los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y España respaldaran a Copenhague al asegurar que la isla pertenece a su pueblo y solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro. Por el momento, Groenlandia ha rechazado de plano la idea de ser parte de Estados Unidos. Más allá del ruido político, Estados Unidos tiene objetivos claros en Groenlandia, objetivos que nos detalla Ángeles Lozano. El primero pasaría por hacerse con el control estratégico del Ártico. Buscaría además una mayor capacidad de defensa y seguridad, ya que Groenlandia es vital para radares de alerta temprana frente a misiles. Si se hiciera con Groenlandia, Estados Unidos tendría también acceso a minerales estratégicos, como el uranio y el grafito, claves para el sector de la tecnología y la defensa. Estados Unidos ya tiene presencia militar en Groenlandia, por lo que no necesita comprar la isla para protegerse, pero sí quiere asegurarse de que el territorio no caiga bajo la influencia rusa o china. Pero, ¿qué supone para Dinamarca este interés estratégico de Estados Unidos? Groenlandia, recordemos, es parte de Dinamarca, pero con una autonomía muy amplia. La presión directa de Estados Unidos es vista como una violación a su soberanía y un problema serio dentro de la OTAN. La mayoría de los groenlandeses, además, y aquí está la clave, no quieren ser estadounidenses, no quieren ser vendidos y buscan una mayor autonomía. Temen además convertirse en una pieza de ajedrez entre las grandes potencias y la explotación de recursos sin beneficios reales para la población local. La anexión de Groenlandia a Estados Unidos debilitaría gravemente además a la OTAN y crearía un precedente muy peligroso. El 2026 se inicia con el foco puesto en Venezuela y en Groenlandia, pero también con Ucrania, una en guerra y con una paz que se divisa todavía lejana, tal y como ha reconocido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Por el momento, como le digo, lo que hay es un esbozo de plan, ni siquiera hay todavía un plan, y todavía queda por ver si quien ha querido, el único que ha querido y sigue queriendo esta guerra, por fin empieza a querer la paz, que es Rusia. Y aunque la paz se ve lejana, el gobierno español apuesta por que Naciones Unidas se involucre en garantizar la paz y la seguridad en Ucrania. Álvarez defiende además que España envíe tropas a la región una vez que se alcance la paz. España ha enviado tropas a muchos escenarios en el mundo. Uno de los mayores contingentes que ha tenido en el exterior España lo tiene en estos momentos en Líbano, en la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas. Finulia tenía el mando y los españoles avalan esa presencia por la paz de las tropas. Imagínese si no es todavía más importante cuando estamos hablando de nuestro continente, de nuestra seguridad directa y del propio esquema de seguridad europeo. La propuesta que detalla Álvarez la anunció ayer el presidente del Gobierno tras participar en París en la coalición de voluntarios. Sánchez anunció además que en los próximos días trasladará esta propuesta a los distintos grupos parlamentarios. Yo sí que manifiesto que el Gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer
estos 35 países. Propuesta de Sánchez, como decimos, tras participar ayer en París en la reunión de la coalición de voluntarios, donde los países que conforman esta coalición se comprometieron con garantías de seguridad vinculantes para apoyar a Kiev tras la firma de un hipotético acuerdo de paz. Europa estaría en primera línea con tropas sobre el terreno, pero en caso de ataque ruso, Washington actuaría para defender Kiev. Se trata del mayor compromiso hasta el momento de Estados Unidos con el futuro de Ucrania. Hoy, por cierto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos se reunirán hoy mismo para discutir las cuestiones más difíciles en el actual marco de paz, incluido el estado de la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia, y los territorios en disputa desde el inicio de la guerra. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Miramos primero hacia Asia, ya saben, donde está ahora el foco internacional del mundo, al menos a futuro, los ejes que han basculado hacia Asia-Pacífico, y lo hacemos en concreto para hablar de India y de parte de su política exterior, sobre todo en lo regional, porque parece que presenta una paradoja. Defiende para sí una política de no alineamiento o incluso de multialineamiento asimétrico, de no injerencia en la política doméstica, pero en el caso de sus vecinos ella misma es la que busca ese alineamiento, en la que se entromete en las políticas de los vecinos y genera una situación complicada en una zona del mundo que ya de por sí está bastante disputada. De ello hablamos ya con Mario López Areu, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mario, incluso tienes un documento, la política de vecindad en Asia Meridional, un flanco débil de la política exterior india, en la que hablas de esa paradoja. Y yo me pregunto, ¿es posible ejercer un liderazgo regional en el sur de Asia sin caer ante la diferencia de tamaño, ante la diferencia de superficie, en una suerte de paternalismo coercitivo? No, es muy difícil. Esto, ahora que se ha puesto de moda, ¿no?, con el ataque en Venezuela, este concepto de esferas de influencia, ¿no? Pues en el caso de India, históricamente,
por su posición geográfica en el sur de Asia, en el Océano Índico, por su tamaño, ¿no? Hay que pensar que todos sus vecinos comparten fronteras solo con India, es decir, India tiene frontera con todos y entre ellos no tienen frontera sino es con India. Y luego muchos de sus vecinos, pues el acceso, por ejemplo, al mar lo tienen a través de este país. Entonces es muy difícil que India no sea un factor determinante dentro de la propia región, ¿no? Por tamaño y por ubicación. Y por tanto, pues el país quiere jugar un papel de hegemón dentro de la propia región, pero además es muy difícil que no lo jugase por como digo, la situación natural del país. Si hacemos un poco de historia, pues sabemos que con Nehru empezó siendo su vocación internacional casi idealista, ¿no? Un idealismo internacionalista. Luego con Indira Gandhi era más realista. Estamos en 2026. ¿Y en qué punto de la evolución de la política exterior india nos encontramos bajo esa presidencia de Narendra Modi? Sí, hay un cambio importante ahí, como tú apuntas, que es que cuando India, a través del movimiento nacionalista indio, que está dominado por el Congreso Nacional, ¿no? de Nehru, pero también Mahatma Gandhi, la política exterior de India se unía a ese optimismo, ese idealismo, ¿no? De un mundo postcolonial en el que las antiguas colonias pues jugasen un papel relevante en un orden internacional entendido como democrático, en el que todas las naciones pues tuviesen un peso, digamos, igual y en cierta manera desplazando esa hegemonía de Occidente, ¿no? Y de las antiguas colonias, de las antiguas fuerzas coloniales en el mundo, ¿no? Entonces, ese optimismo, ese idealismo, India lo jugó en los primeros años después de la independencia, en 1947, lo que buscaban era un poco ser los valedores, ¿no? De ese proceso de descolonización en Asia, en África, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese idealismo normativo, en cierta medida se mantuvo durante todo el periodo de la Guerra Fría, bajo el dominio del Partido del Congreso Nacional Indio. Digamos, esa doctrina más idealista, que tuvo sus matices también pues por la rivalidad con Pakistán, con China, etcétera, sin embargo ha cambiado con la irrupción del nacionalismo hinduista del BJP, del partido de Narendra Modi, que está en el poder desde el 2014, porque este partido tiene una visión, digamos, más cercana pues al nacionalismo proteccionista, ¿no? Que también estamos viendo pues en Estados Unidos con Donald Trump, en China con Xi Jinping, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué ha cambiado? Pues que el actual gobierno, la doctrina, lo que ellos perciben, el orden internacional, no es basado en ese idealismo multilateralista, descolonizador, sino en que los países deben priorizar su interés nacional y, por tanto, en cierta medida, aunque India no deja de lado la búsqueda de su autonomía estratégica a través de la cooperación internacional, sí que, digamos, esa cooperación está subordinada, digamos, al interés nacional como la prioridad principal, ¿no? Entonces ahí sí vemos un cambio importante en cuanto, digamos, a las prioridades del país en su doctrina exterior. Pero además, si ampliamos un poquito el foco, vemos que la situación para Modi, para India, es compleja, porque a pesar de su Neighborhood First, la expansión de la franja y la ruta china en el subcontinente van viento en popa, salvo Bután. Prácticamente todos los vecinos de la India se han adscrito a esos proyectos de Pekín, pero India tiene capacidad de dar una alternativa atractiva o económica que compita con lo que pone sobre la mesa Pekín en estas iniciativas. Es difícil, es decir, China hasta la llegada de Xi Jinping al poder mantuvo una política exterior de perfil bajo en la que se centraba en el crecimiento económico y sin embargo con Xi Jinping pues lo que vemos es un cambio, ¿no? Es decir, un cambio que mantiene ese expansionismo económico pero que va unido con pues un músculo político y militar más fuerte, ¿no? Y claro, según China crece como potencia ya no solo regional sino global, su esfera de influencia se va expandiendo y empieza a solaparse con las de otros países, como en el caso de India, pues en el sur de Asia y el Océano Índico, que ha sido la zona prioritaria de India, donde India mantiene una suerte de doctrina Monroe, en la que ellos consideran que esa área es exclusiva suya, ¿no? Entonces, ahí India se encuentra con un problema, y es decir, India
está creciendo fuertemente económicamente, militarmente también, políticamente, pero todavía está muy lejos de China. Y entonces India lo que ve ahora es una presión muy fuerte por parte de los intereses chinos en la región y sobre todo que sus vecinos lo que en gran medida buscan es hacer un pivot, ¿no? Es decir, mira, vosotros India habéis sido, digamos, el gran hegemón en la región y nosotros en gran medida hemos tenido que bailar al son de vuestros intereses, pero ahora que tenemos a este vecino China que nos puede permitir, digamos, jugar a dos bandas, claro, pues eso nos crea una cierta espacio para ganar más autonomía. Entonces los pequeños países de la región pues están utilizando esa oportunidad y claro, a India le supone un desafío para su control en la región, ¿no? En el sur de Asia, y de ahí utilizar eso como trampolín para seguir creciendo como potencia emergente a nivel regional en toda Asia-Pacífico, pero también a nivel global. Fíjate, Mario, porque el desafío económico que plantea China es importante, pero es que también hay submarinos nucleares chinos en puertos como Colombo o como Hambantota, y esto, pues supongo que a India le pone la mosca detrás de la oreja, ¿no? Tienes iniciativas como Sagar, que no parecen suficientes, o no lo sé, tu opinión, para mantener esa hegemonía naval de India frente a una China que se proyecta económicamente, pero que también empieza a proyectarse en la zona del Índico con presencia militar o incluso con la herramienta ulterior de la trampa de la deuda, ¿no? Cuando financia un puerto y no le pueden pagar, ¿no? Claro, India, como digo, tenía este concepto que de nuevo se ha puesto popular ahora, ¿no? La doctrina Monroe de Estados Unidos con las Américas, pues India tenía una política similar en lo que era el sur de Asia y el Océano Índico. Si miramos las Fuerzas Armadas indias, su fuerza marítima es la principal, ¿no? Es decir, tienen un ejército de tierra y unas fuerzas aéreas fuertes, pero sobre todo es a nivel naval donde ellos han sido siempre muy poderosos y en gran medida ha sido pues por la importancia del Océano Índico a nivel económico, de la cadena de suministro global, el transporte de energía y demás. Que China ahora pueda tener una presencia militar en ciertos puertos del Océano Índico, en Sri Lanka, pero también en Pakistán, en Djibouti, etcétera, lo que hace es digamos, cuestionar esa hegemonía india y, por tanto, para India es un problema. No solo para India, hay que pensar también que ahí están varios territorios de ultramar europeos, de Francia, de Reino Unido, también hay bases estadounidenses. Entonces, lo que estamos viendo es una superpoblación también de fuerzas militares en el Océano Índico, que algunas de ellas pueden considerarse, en cierta medida, amistosas hacia India, pero claro, eso también repercute, digamos, en la capacidad india de mantener el control sobre el Océano Índico y, por tanto, se reduce su capacidad de mantener la hegemonía. Y además eso lo que conlleva, y es en parte una clave de China, es que si China se introduce en el Océano Índico, obliga a que India use o utilice más de sus recursos en ese espacio y no le permita, digamos, crecer en otros ámbitos, claro, que le puedan hacer seguir hacia arriba, digamos, como potencia regional y global, y que pueda desafiar, pues, digamos, los intereses chinos en otras partes de Asia, por ejemplo. Permíteme que toque la relación de India con algunos de sus vecinos. Sabemos que con Pakistán la situación es históricamente compleja. Hasta hemos visto lo que sucedió hace escasos meses, pero voy a tocar algunos de los otros vecinos menos conocidos, o por lo menos menos presentes en los titulares aquí. Bangladesh. Había una apuesta incondicional por el régimen de Sheikh Hasina, pero con un nuevo gobierno, ¿cómo no olvidemos que Bangladesh es, los que ya peinamos canas, Pakistán Oriental? ¿Cómo evitar que haya un eje islamista anti-indio entre los dos Pakistanes? Porque eso sería una mayor complicación todavía, ¿no? Sí, esa es una de las grandes preocupaciones que para India hoy. Obviamente, históricamente, digamos, India apoyó fuertemente en la guerra de la independencia a Bangladesh en el 71 por razones obvias, que era romper el Pakistán en dos y de esa manera proteger su flanco este. Entonces, en ese sentido, las relaciones iniciales eran positivas entre ambos países. Luego, ¿qué pasó? Pues que India, como pasa muchas veces con las grandes potencias, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer, pues a menudo han priorizado, digamos,
la estabilidad de las relaciones en detrimento, digamos, de, por ejemplo, las aspiraciones democráticas de la población bangladesí, ¿no? Eso lo vimos sobre todo con Hasina, que fue una líder autoritaria y que fue derrocada, ¿no?, como parte de esta ola de revoluciones de la generación Z que hemos visto recientemente, también en Nepal, en Sri Lanka, etcétera. India se ha dado cuenta que a veces pues el apoyo a estos tipos de liderazgos autoritarios, impopulares en los países, le han creado mala prensa en esos países. Y cuando han derrocado a los líderes, pues India se ha visto, digamos, con esa cierta rechazo por parte de la población de sus vecinos, ¿no? Entonces eso es un problema. Claro, ahora ¿qué pasa? Que el partido opositor a Hasina era un partido de corte islamista, que ha jugado mucho la baza anti-hindú. Narendra Modi viene de un partido hinduista, entonces el riesgo es utilizar ese populismo islamista, digamos, y anti-indio, pues para, digamos, fortalecerse dentro de Bangladesh. ¿Eso qué podría ocurrir? Podría dar lugar a, como dices, pues una especie de suerte de alianza informal islamista entre Pakistán y sus antiguos territorios, que volvería, digamos, al tiempo pre-1971, es decir, dos países que serían, digamos, aliados informales, que lo que harían sería rodear a India geográficamente y creándole un problema geopolítico, ¿no? Porque no hay que olvidar que a nivel terrestre no solo sería Pakistán y Bangladesh, sino también China. Claro. Entonces eso para India serían muy malas noticias. Pero al mismo tiempo India tampoco puede verse, digamos, cualquier acción que India tomase para intentar, digamos, controlar el cambio de poder en Bangladesh, pues podría dar lugar también a un rechazo, ¿no?, por parte de la población por la injerencia de una fuerza externa. Entonces es una situación complicada para India y por eso se lo han tomado, pues digamos, un poco con cautela, ¿no?, esperando un poco a ver qué pasa. Se nos va acabando el tiempo, Mario. Te pido que reflexiones de los que te voy a proponer: Nepal, Sri Lanka, Myanmar, que son tres vecinos pequeños, relativamente poco relevantes en comparación con Pakistán, pero ¿cuál supone más reto geopolítico para India ahora mismo? Yo diría que Nepal porque es un país que es el más amplio, que tiene frontera digamos, hace de buffer entre China e India. Hace poco pues hubo unas revueltas muy violentas en el país y era un país que se estaba decantando fuertemente a favor de China. Si Nepal acabase pues de un lado u otro, eso aumentaría, digamos, eso debilidad que hablaba antes de territorialmente. Es decir, si tienes una alianza Pakistán-Bangladesh más la frontera con China y Nepal se pone en el lugar de China, pues India territorialmente estaría rodeada, digamos, por países que tienen una posición adversarial contra ellos, ¿no? Y eso sería un problema bastante importante. Hay elecciones en marzo, entonces veremos a ver qué sale de ahí y cómo quedaría India desde el punto de vista de proteger una frontera terrestre tan fuerte contra ejércitos como el chino y el pakistaní, que son muy potentes. Claro. Para terminar, Mario, si India no logra estabilizar sus relaciones con su vecindario y seguir siendo esa suerte de hegemón regional al que aspira, puede realmente aspirar a su vez a ser reconocida como una potencia más global, a pesar de que sabemos que es la quinta economía del mundo, que va subiendo y que demográficamente es el país más poblado, que es la mayor democracia, que es muy grande físicamente, pero ¿puede aspirar a ser esa potencia global si no puede controlar su región? Es muy difícil que un país que no controla su propio vecindario pueda aspirar a nivel global a ser una potencia relevante, ¿no? Lo hemos visto con Estados Unidos esta última semana, lo vemos con China con la cuestión de Taiwán, lo vemos con Rusia, con Ucrania, y por tanto India pues tiene que buscar cómo hacerlo. Ahora, en el sur de Asia es muy complejo, es una región poco integrada y pobre en líneas generales, por tanto India tiene que saber jugar ese papel, digamos, de dinamizador de la economía, dinamizador de la seguridad en el subcontinente para no aparecer, digamos, como una fuerza colonial en una región que tiene una historia colonial muy fuerte y, por tanto, crearía rechazo entre la población, que ese ha sido su error, digamos, en las últimas décadas o así, que es lo que ha permitido a China, digamos, empezar a entrometerse en su esfera de influencia.
Entonces sí, es decir, India necesita estabilizar el vecindario para de ahí poder, digamos, mandar los recursos hacia su crecimiento, digamos, en el resto de Asia y a nivel global también. Con ese análisis nos quedamos. Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias. Volvemos a hablar de drones, de guerra, de cambios de paradigma, pero con una variante. Nos centramos en los drones terrestres, desde los pequeños a los más voluminosos, desde los más baratos a los verdaderamente caros, las funciones diversas que pueden hacer, rescate de herido, minado, desminado, capacidades de la industria también, el uso de la inteligencia artificial, muchas variables en esa guerra que no para de cambiar y que manejamos ya con César Pintado, que es profesor de Tecnología Militar del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa CISDE. César, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, César, los drones terrestres, porque recuerdo, no hablamos de los aéreos ni de los navales, son la segunda fase de esa robotización de un conflicto armado, porque llenan un vacío operativo, ¿no? Los aéreos y los navales están bien, pero faltaba algo. Pues ahí está la cosa. Yo creo que los drones terrestres son la tercera fase, la tercera etapa de esta revolución que ha supuesto en el campo de batalla la introducción de los drones. Es una fase tardía, porque si nos paramos a pensar, los drones terrestres llevan muchos años a nuestro alrededor, lo que pasa con una función muy específica, que en aquellos robots de desactivación de los TERAs. O sea, esos de robots que llevan algunas veces más de 40 años en servicio, pues se ajustan perfectamente a la definición de un dron, pero con una función tan específica que nunca había recibido ese término. Claro. Bueno, pues esa tercera fase de la incorporación al combate terrestre de los drones, pues bueno, pues ahora está siguiendo tiene un nuevo impulso, pero yo veo que va a ser más dificultosa, está siendo más lenta y más complicada, básicamente por dos problemas que son bastante obvios. Uno es los problemas de adaptación a diferentes terrenos. No hay hoy día ningún sistema que iguale la capacidad de adaptación, la versatilidad del ser humano. Y también la fragilidad de la señal. O sea, llega un momento en que el dron, pues por mucho que quiera, pues no te encuentras con que no puede subir escaleras, no puede meterse en una trinchera, no puede saltar en paracaídas, no puede atravesar un río. Claro. Y cuando los metemos en un entorno como puede ser el boscoso o el urbano, pues bueno, pues al principio funciona bien, pero poco a poco o de forma súbita la señal va perdiendo calidad y en un momento dado pues se pierde el contacto y se pierde el dron. Eso es una realidad muy amarga que se encontraron los rusos en Siria cuando quisieron llevarse el Uran 9. A mí me llama la atención aquí, ante este problema que tú señalas, dos derivadas que te pido opinión, porque yo no soy experto, obviamente. Uno, los modelos filoguiados o que operan con constelaciones de satélites y que pueden solventar problemas de los sistemas de radio tradicionales, del jamming, etcétera. Y otro, los que llevan incluso directamente inteligencia artificial, con lo que toman sus propias decisiones. Eso evitaría problemas con la señal, ¿no? Con esos límites del alcance de la señal. Vamos a ver, los sistemas filoguiados están ya también en marcha en sitios como Ucrania, pero también hay que tener en cuenta sus limitaciones. O sea, para un terreno despejado con un dron aéreo, dotarlo con un cable, un filo que tiene realmente un grosor mínimo, pero que al fin y al cabo cuando estamos hablando de alcances de varios kilómetros, pues claro, eso tiene un volumen. Y eso ya está siendo un problema para muchos drones, pero imagínate guiar con cablecito un dron que tiene que estar en un entorno urbano.
hablemos ya del selvático, del bosque, que lo reduciría a unos pocos metros. O sea que es una solución muy parcial. Si hablamos de inteligencia artificial, pues bueno, ese umbral ya se ha cruzado sin mucho éxito. Fue hace casi 6 años en Libia, pero al final no contemos con que el operador del dron va a ser sustituible por una IA. Eso es una falacia de la que hay que deshacerse ya mismo. Y en cuanto a la intensidad de la señal, pues bueno, pues ahí está la cosa. Uno tiene que sacrificar algunas veces seguridad de señal con sistemas redundantes o sacrificarlo por distancia, pero por mucho que queramos, cuando nos metemos en un entorno urbano, y siendo muy restrictivo en esto, pero cada vez es más frecuente, pues a la medida que ya metemos el dron por un sótano, por una escalera, o tiene que meterse en diferentes habitaciones, pues nos vamos a encontrar con ese problema cada vez más a menudo. 2 aplicaciones que en principio a mí me resultan útiles, pero tú me lo confirmas o me lo desmientes. Por un lado, minado y desminado, sin exponer a los zapadores, y por otro, pues la logística de retirar a las bajas, a los heridos de esa zona de la muerte, ¿no? Donde es casi imposible entrar con camiones o con ambulancias tradicionales, y que quizá un dron pueda ser útil. Sin duda eso ya se está haciendo en Ucrania. Básicamente, vamos a ver, como he dicho, el problema del dron terrestre es la adaptabilidad al terreno y la señal, de acuerdo. Veo más bien en el futuro, en las unidades terrestres, veo más bien el dron aéreo, pequeños drones aéreos de bajo coste para misiones de ISR, o sea, para exploración, para conseguir echar un vistazo al otro lado de esa esquina, de esa colina, de ese recodo. Eso sí, los drones aéreos, hoy que se pueden comprar por muy poco dinero, con un alcance limitado, sí que pueden funcionar bien, pero obviamente un dron aéreo no puede competir en capacidad de carga con un dron terrestre. Ahí, pues si ya te estamos hablando de llevar suministros, de evacuar heridos o incluso de minar un terreno de una forma así rudimentaria, pues obviamente vamos a tener que recurrir a plataformas terrestres de bajo coste y que ya digo, ya están... esa puerta ya está abierta en Ucrania y parece que con cierto éxito. Fíjate, cuando uno lee un poquito sobre drones terrestres, más allá de sus limitaciones que nos estás señalando, se da cuenta además que hay una gran diversidad, porque tienes las pequeñas Tarhan, las cucarachas, que cuestan 10.000 euros, pero tienes ese estonio, el Milrem, ¿no?, que cuesta 300.000. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni supongo que el lujo que te puedes permitir de gastarte un presupuesto en una máquina que probablemente va a aguantarte pocas misiones, ¿no? Pues esa es otra de nociones que tenemos que tener claras. Si hablamos de Milrem, no sé si estás hablando del Temis, que es un sistema que ha estado varios años en servicio, concretamente en la Legión. Se compró un ejemplar, no para que entrase en dotación, sino como banco de pruebas. Y ha pasado ya como casi 4 años de pruebas en la Legión. Es muy importante también darle tiempo a los ejércitos para que se hagan con la nueva herramienta, que prueben conceptos, que prueben técnicas, antes de lanzarnos a comprarlos en masa. Y sí, también tengo que confirmar eso. Yo creo que la experiencia en Ucrania eso nos está llevando a plantearnos más el uso de plataformas de bajo coste, como el Cucaracha. Claro. Concretamente, no sé si estamos hablando del Tarhan 2, sí, el Tarhan, que según tengo entendido, según tengo entendido, tiene un coste de fabricación de $3.000. Mejor o sea, todavía, estamos hablando de algo sí. realmente muy baratísimo, con un dron de unas prestaciones que son las que son. A lo mejor tiene 200 kilos de carga, pero son 200 kilos que pueden salvar la vida a un soldado que hay que evacuar ya, o que puede llevar un recurso crítico. Y que además, como es un dron tan barato, con unas tecnologías ya tan probadas, tan maduras y tan asequibles, pues podemos asumir su pérdida. Oye, pues podemos cargar con explosivos y usarlo como kamikaze contra un blindado,
que cuesta varios millones, podemos usar, tiene una arquitectura abierta y usarlo pues en diferentes aplicaciones, porque puede cargar hasta 200 kilos, como he dicho. O sea, 200 kilos te dan mucho margen. Puedes cargarlo con una ametralladora pesada, puedes destinarlo a ambulancia, puedes dotarlo de un sistema de inteligencia. Yo creo que Ucrania, concretamente el Cucaracha, sin hacer de menos otros experimentos, otros modelos, está mostrando el camino a seguir. Además, nos muestra lo poco que ahora mismo somos capaces de apostar por estas cosas en el resto de Europa, ¿no? Leía que esa empresa local, la que las fabrica, produce más unidades que toda la industria europea de vehículos no tripulados en los últimos 5 años. Bien, es cierto que cuando uno está en guerra y está en economía de guerra, pues proyecta más los esfuerzos, ¿no? Pero demuestra que hay que querer, ¿no? Que sobre todo lo que hace falta es voluntad. Vamos a ver, yo diría que lo que hemos apostado en muchos países de la OTAN ha sido por plataformas más sofisticadas, más ambiciosas y en menor número. Vale, pues obviamente innovar tenemos que innovar y tenemos que ser un poco ambiciosos, pero al final el combate terrestre pues es totalmente misericordia. Tiene que asumir que cuando tú echas al terreno como otros sistemas, pues muchos se van a perder en operaciones, muchos se van a perder por fuego enemigo, muchos van a sufrir desgastes, sufrir averías. Deberíamos plantearnos el uso de sistemas más sencillos, más baratos, más asequibles, cuya pérdida es asumible y que se pueden fabricar en un plazo muy corto y que pueden ser operados por un soldado con una formación mínima. O sea, lo que necesitamos es el AK-47 de los drones terrestres, no grandes plataformas que luego están disponibles en poco número y que nos ponemos lívidos cuando les pasa algo. Claro, totalmente. Es la diferencia entre planificar o estar inmerso ya en la guerra, desde luego. Te iba a preguntar, no sé si es del dominio público o si se sabe, si lo conoces, en qué punto estamos en el ejército nuestro, en el ejército español, en cuanto a soluciones de este tipo, a drones. Pues hasta donde yo he llegado a averiguar, diría que en el ejército de tierra se está en la senda correcta, aunque una posición muy retrasada. Me explico. Como he dicho, el Temis, que fue un demostrador de concepto, de técnica, no es un modelo en servicio, llegó ya en 2022. Y ha pasado ya bastante, ha sido muy probado concretamente en la Brigada de la Legión. El año pasado ya el Ejército de Tierra compró el primer ejemplar del Alano. El Alano es un dron terrestre de fabricación española, creo que fabricado por EINSA, Sener y creo que Tinsa. Estamos hablando ya de un diseño español de altas prestaciones, de un vehículo 6x6 y que tiene una capacidad de carga importante, como de 650 kilos. Bien, pero estamos hablando de un solo ejemplar, por lo cual no estamos hablando también de un modelo de ejercicio, estamos hablando de la siguiente fase de esa prueba, de esos experimentos que tiene que hacer el Ejército de Tierra para decir, bueno, ¿qué dron necesitamos? ¿Hasta qué nos puede aportar? ¿Esto es lo que nos conviene o nos conviene una cantidad masiva de modelos más sencillos, combinar ambas cosas? Eso requiere tiempo, requiere muchas pruebas y requiere mucho debate. Pero bueno, esa es la siguiente fase, tener un dron español con unas prestaciones respetables y bueno, vamos a ver esto si es lo que nos conviene. Veremos. Pero yo creo que estamos siguiendo los pasos correctos. Muy bien, pues con ese diagnóstico nos vamos a quedar. César Pintado, profesor de Tecnología Militar del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, CISDE. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Hemos reflexionado, hemos hablado de cómo puede cambiar el statu quo y las relaciones internacionales esa anexión o compra o invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Les hemos contado todas las noticias de la jornada en este ámbito de la geopolítica y hemos reflexionado, por un lado, sobre las relaciones de India con su vecindario como potencia regional y, por otro, hemos hablado sobre los quizá menos conocidos de los drones, los terrestres. Eso ha sido todo por hoy. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico, mañana más. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.